¿Te diste cuenta que ya no reaccionas igual con tu familia? Ahora entiendes por qué actúan como actúan. Te duele comprenderlos, pero no poder ayudarlos. ¿Y si aceptar también es parte del despertar? Hola, soy Eric y hoy quiero conversar contigo sobre un tema que atañe al despertar de conciencia espiritual. Lo que pasa con nuestra familia cuando empezamos este proceso. Porque llega un momento en que ya no discutes, ya no peleas, pero tampoco intervienes como antes. Y eso a veces duele. Cuando uno está en este despertar de conciencia, despertar espiritual, normalmente el ambiente en el que nos desenvolvemos, en este caso nuestra familia, si es que vivimos con padres, hermanos, pareja, hijos, amigos, se empieza a notar que tu interacción con ellos empieza a cambiar. Y ellos, en un principio, pareciera como que no lo entienden, o como que pareciera que es un cambio de humor, o que simplemente estás cansado, o que estás incluso en un estado de introspección, donde estás pasando por algo y donde normalmente uno se encierra en sí mismo, donde a veces las emociones se disparan, puesto que estas recalibraciones, estos procesos de introspección, de análisis, de integración, empiezan a remover cosas, empiezan a salir cosas que en su momento las teníamos o controladas o las teníamos encerradas. Entonces, en nuestro proceso empezamos a afectar este entorno, empezamos a afectar esta interacción con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestra pareja, nuestros hijos, dependiendo con quién estemos compartiendo nuestro lugar donde vivimos, incluso si no vivimos con ellos. Puede ser una relación a distancia, por ejemplo, si vives en otra ciudad y tus padres o tu familia viven en otro sector. Quizás antes discutías más, quizás antes pedías o pensabas que necesitabas que te entendieran mejor. Incluso puede ser que antes te activases más frecuentemente con comentarios o formas de actuar de ellos hacia ti, puesto que en estos procesos donde las emociones, los pensamientos, los miedos, los traumas se remueven y están todos disparados, podemos decir que estamos más sensibles a todos estos cambios que se producen cuando estamos interactuando con nuestros seres queridos. Pero ¿qué pasa ahora? Que este proceso ya está integrado, ya ha sido sobrepasado, incluso ya está entendido, ya está más siendo parte de ti. Lo primero que empieza a pasar es que empiezas a observar más. Te empiezas a dar cuenta el cómo hablan, el cómo se mueven, el cómo interactúan contigo. Donde quizás en un principio había un poco de confusión o malos entendidos, ahora hay un poco más de calma. Hay pausas, hay silencios. Incluso a veces pareciera que estás un poco más inmerso en tu propio mundo. Pero al mismo tiempo empiezas a escuchar más. Escuchas lo que te dicen, el cómo lo dicen, en el tono que te lo dicen, en el contexto en que lo dicen. Y empiezas a observar estas palabras, estas acciones, estos actuares. Y empiezas a entender de una u otra manera que hay patrones que se les repiten, donde quizás tú antes no te dabas cuenta, pero ahora con esta amplitud de conciencia, en este estar más presente en el ahora, empiezas a entenderlos, lo empiezas a ver de otra manera. Empiezas a entender y a ver que estas situaciones siempre estuvieron ahí, simplemente que ahora los empiezas a ver con más empatía, con más amplitud. Y por esto mismo, donde antes quizás te activabas o reaccionabas a estas situaciones, ahora te callas, te contienes, te mantienes en un límite, donde no te permites entrar nuevamente en esta dinámica, donde posiblemente habían discusiones, malos entendidos o situaciones incómodas entre la familia que pudiesen incluso provocar separaciones. Quizás no que se mantengan en el tiempo, pero quizás sí que mantenían cierta distancia entre uno y otro familiar, o incluso con tus hijos o tu pareja. Y esto no significa
que de una otra manera te estés callando o te estés guardando o que estés siendo sumiso, sino que simplemente ahora eres consciente del mecanismo o la interacción en cómo se mueve tu familia contigo y cómo tú te mueves ahora con tu familia. Y cuando empiezas este nuevo proceso, te empiezas a dar cuenta de que normalmente estos malos entendidos están arraigados en miedos, en traumas, en inseguridades de tus propios hermanos, primos, papá, mamá, hijos, abuelos, pareja, independiente de con quién tú interactúes. Y esta observación, esta pausa que te permites para estar en el ahora y no enganchar con estas energías, te abre una puerta muy interesante desde mi perspectiva, mi experiencia, donde empiezas a ver qué es lo que en pocas palabras a esa persona le está pasando y en ese darte cuenta de lo que está pasando, el cómo interactúa, tu corazoncito empieza a activarse y empieza a activar tu inteligencia cardíaca. Por lo tanto, esta inteligencia cardíaca lo que hace es que te hace recordar que tú también estuviste en ese proceso. Por lo tanto, tu empatía se extiende hacia estas personas. A veces cuesta, muchas veces duele, porque incluso las palabras que aunque sabes que vienen de un punto de dolor de ellos mismos, no te hace inmune, no te hace a prueba de balas. Y quizás en tu propia experiencia empiezas a ver detrás de este velo o de esta máscara que ellos están mostrando. Empiezas a ver la herida, el trauma, la inseguridad, el miedo. Y normalmente hay que uno empiece a darse cuenta de que, sobre todo los padres, no es que estén en contra de uno, sino que ellos están reaccionando o accionando desde un punto donde ellos no están cómodos, no están seguros, tienen aprensiones, tienen miedos, tienen inseguridades de que nos pueda pasar algo, de que estamos tomando una decisión que quizás ellos no comparten o de que estamos simplemente haciendo algo que a ellos no les parece. Pero al mismo tiempo haces quizás como un paralelismo donde empiezas a verlos a ellos y al lado de ellos empiezas a ver esta herida, este miedo, esta inseguridad. Intentas entender que el proceso en el que ellos están quizás no está madurado como tú ya los tienes, o quizás ya no está tan integrado como tú ya lo tienes. Por lo tanto, esta empatía, esta inteligencia cardíaca sale en tu ayuda para contenerlos, para aceptarlos, para dejar el prejuicio y las expectativas de lado. Porque ves que en ese momento realmente el origen no está en el aquí y en el ahora. Quizás ese miedo, esa inseguridad o ese malentendido viene, puede ser desde más atrás, desde su niñez, de alguna acción o evento que le hizo levantar esta barrera, esta inseguridad. Empiezas a entender su historia, su contexto, el cómo fue educado, sus carencias, todo aquello que conforma a esta persona. Y te das cuenta también de que su nivel de conciencia en ese momento quizás no es tan amplio o y quizás no está en el momento exacto para poder darse cuenta de cómo está accionando hacia ti. Muchas veces las palabras salen de la boca, pero el corazón no lo hace filtro, porque la mente reacciona. Y en este entender podríamos decir que uno genera una pequeña distancia, que esa distancia lo que nos ayuda es a ver un poco más el panorama más completo. En vez de ver solamente el árbol, empezamos a ver dónde está plantado ese árbol. Si le llega luz, si tiene agua, si está acompañado, si está solo, si la tierra donde está plantado es fértil, si el aire en el que está compartiendo es sutil, y todo aquello que le compone su mundo empieza a tomar sentido para ti, empiezan las piezas a encajar. Y aquí aparece, creo yo, una clave muy importante, que una vez que empezamos a hacer este ejercicio con nuestra familia, con nuestros seres más queridos y cercanos, nos damos cuenta que nuestra reacción no puede ser igual de desmedida o descontrolada en ese momento en el que estamos interactuando. Donde quizás antes había rencor, ya no va a haber rencor. Donde quizás donde antes había rabia, tampoco va a haber rabia.
ya no va a haber odio, quizás en la forma de comunicarse o de reaccionar. Y eso es muy importante que lo valoremos y nos demos cuenta, porque de una otra manera estás rompiendo ese ciclo que anteriormente mantenías en esta dinámica con esta persona o este conjunto o este grupo familiar. Y tú, como parte de tu familia o parte de tu clan, estás rompiendo este ciclo. Y eso hace que de una u otra manera afecte a todo el vínculo en el cual tú te desenvuelves. Puede que en un principio exista un poco de resistencia por parte de los integrantes de tu familia. Eso es totalmente normal. Que esta persona que antes ellos conocían, esta faceta que tú mostrabas, ya no existe. Se está desmoronando, está cambiando. Y eso a cualquier persona que está acostumbrado a interactuar, a moverse en ciertas frecuencias, lo descoloca, lo sacas de su zona de confort y empieza a preguntarse si ellos realmente son los que están viendo mal o si tú, en pocas palabras, estás cambiando. Y ahí viene inseguridades también en parte de ellos, porque empiezan a darse cuenta que lo que tú antes reaccionabas, ya no reaccionas de esa manera. Y esto incluye la forma de comunicarse contigo, las emociones que te comunican, las situaciones que antes quizás no te contaban por miedo a algo, quizás ahora sí tienen el espacio para comunicarse contigo. Entonces este vínculo que estaba formado de una forma, podríamos decir que tú lo cortaste y volviste a tejer un nuevo vínculo. Un vínculo quizás en más de empatía, de amabilidad, de comprensión, incluso de sostener. A tal grado que a veces uno intenta guiar o uno intenta ayudar a nuestra propia familia a pasar estos tránsitos, estos dolores, estos miedos. Pero aquí surge algo muy importante, que comprender ahora cómo ellos actúan o cómo ellos se mueven en esta interacción no significa salvarlos. A veces uno quisiera decirle cómo trabajar las cosas, lo que tienen que hacer, cómo deben verlo, las perspectivas, cambiar la forma de pensar, de actuar, de sentir. Pero lamentablemente ese no es nuestro trabajo ni nuestro rol. Porque si recordamos, cuando nosotros estuvimos en un evento o situaciones similares, muchas veces todos estos consejos o estas ayudas normalmente uno los toma como una invasión de nuestra privacidad, una invasión de nuestra forma de ver el mundo, de nuestras creencias, de cómo nosotros nos percibimos o creemos que somos. Y por mucho que tú intentes explicarles cómo se ve esto desde otro punto de vista, muchas veces esto genera más rechazo y genera también que hay personas que se encierren más en sí mismos, puesto que desde nuestro punto de vista, donde ya hemos caminado quizás estos tramos de dolores, de miedos, de confusiones, lo que queremos es evitar que esas personas transiten un camino doloroso, un camino similar de desconfianza, de miedo, de inseguridad. Pero creo que ya a esta altura ya entendemos que no se puede, puesto que cada camino es íntimo, es personal, y no importa cuánto nosotros intentemos, es muy difícil que logremos arrastrar o tirar a alguien al sendero, al camino que nosotros creemos que deben transitar, puesto que esto es una tarea propia, es un trabajo íntimo, donde cada uno nos tenemos que dar cuenta cuál es el camino que debemos recorrer para que nosotros, como personas evolutivas, podamos avanzar. Y esto quizás reafirma algo que tú ya lo viviste o que algo que ya lo tenías en tu mente, pero quizás te faltaba esa confirmación. Cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su tiempo y cada uno despierta en el momento que debe hacerlo. Y en esta espera o en esta incertidumbre de qué pasará, aparece la emoción de la impotencia. Esta idea de querer hacer algo y darte cuenta que no importa cuánto te esfuerces o cuánto lo intentes, muchas veces no vas a poder mover la montaña. Y aquí uno nuevamente empieza a practicar todo lo que uno ha integrado. Por ejemplo, el soltar, el dejarlo ser.
un amor sin control, una presencia sin intervención. Nos permitimos dejar que ellos vivan su vida. Puede que sea un momento muy importante, muy crucial de su existencia evolutiva, donde quizás nosotros no debemos intervenir, un momento canónico en su vida. Pero eso no significa que nosotros nos hagamos a un lado y dejemos que simplemente sufran. Muchas veces nosotros acompañamos más que guiamos, sostenemos desde el silencio. Estamos pendientes de cuando esa persona que nosotros queremos o estimamos mucho en ese momento, cuando sea el momento, dar ese paso adelante para extenderles la mano y decirles, no estás solo. Y en este proceso de espera, quizás de incertidumbre, donde empezamos a ver que nuestra familia, nuestro ser querido está en este proceso, llega esta maduración de esta integración que hemos realizado con el tiempo, puesto que este despertar o este camino de amplitud de conciencia también es aceptar que nuestra familia es como es, que nuestros hijos son lo que son, que nuestros padres, nuestra pareja, actúan como actúan. Por eso es importante de que en este proceso, en este paso, nos demos cuenta de que no se trata de alejarnos, no se trata de quizás creer que tenemos una conciencia superior, no se trata de cortar los vínculos de raíz para no retomarlos. Al contrario, se trata de volver a reconectar, pero desde otra forma, desde otro punto de comunicación, desde otro punto de vista, desde el corazón, con la inteligencia cardíaca, con la inteligencia del amor, puesto que se trata de dejar de luchar con lo que son, dejar de exigir que cambien para relacionarnos desde otro nivel, desde un nivel de conciencia más sutil, más amoroso, más de contención, pero no significa que nosotros tengamos que hacer el trabajo por ellos. Pero lo que sí podemos hacer quizás para apoyar o sostener estos procesos o estos tránsitos en donde nosotros quizás estamos un paso más adelantado, es cuidar lo que decimos, nuestras palabras, que tengan coherencia con lo que sentimos o pensamos, pero que sea para un beneficio, no un beneficio destructivo, sino que un beneficio evolutivo, donde en vez de atacar la herida metiendo el dedo en la llaga, quizás es hablar de la herida desde un punto de sanación, desde un punto de liberación, desde un punto de superación. Y para esto es muy probable que el silencio sea nuestro mejor aliado, puesto que en el silencio, la observación y en el estar presente nos va a ayudar mucho a entender en el contexto en que esto está sucediendo, el por qué está sucediendo, qué lo está gatillando. Quizás es algo externo que nosotros sí podemos tener cierto control, mientras que la persona en sí, nosotros no vamos a poder hacer nada. De una otra manera, ponemos un límite, pero un límite sano, un límite amoroso, no para cortar una relación, sino que para movernos dentro de un plano, dentro de unos límites que nos permite interactuar de mejor manera con este aspecto de conciencia más amplio, donde la necesidad de convencer de que esa persona tiene que cambiar, tiene que hacer algo, queda un poquito de lado y simplemente muchas veces nosotros damos comentarios, sugerencias, guías, que es como decir, ¿te has dado cuenta de esto? ¿Lo puedes ver de esta forma? ¿Has considerado esta otra situación donde todo esto les ayude a destrabarse, les ayude a salir quizás de este estancamiento emocional, mental, psicológico en el que quizás están inmersos? Quizás es mostrarles una pequeña ventana donde ellos se puedan asomar y ver otra situación. Por eso esta interacción los descoloca tanto, porque de una otra forma te ven más maduro, te ven más consciente, incluso pareciese que tienes las cosas más claras. Por lo tanto, entras en una etapa donde ya no estás salvando,
sino que estamos acompañando desde el lugar y el momento en el que estamos. Por lo tanto, este amor que sientes por ellos, que está creciendo probablemente, se empieza a sostener solo. Sigues presente en el aquí y en el ahora, estás para ellos, pero ya no llevas en tus hombros o en tu espalda la carga que ellos de una otra manera quizás te estaban pasando consciente o inconscientemente, porque ya no cargas con el proceso del resto. Dejas que ellos se hagan responsables de sí mismos, de sus acciones, de la toma de sus decisiones, de todo aquello que quizás hasta ese momento no eran conscientes de cómo les estaba afectando a ti, ni a ellos, ni al resto. Y ese es un salto muy importante, porque es un salto de integración, no solamente tuyo, sino que de tu grupo familiar, de tu grupo de amigos, de tu grupo donde tú tienes las relaciones personales más importantes en tu vida. Y entonces en este proceso, que quizás tú ya estás de una otra manera, empiezas a soltar nuevamente a tus padres, a tus hermanos, a tu pareja, a tus hijos, a tus primos, a tus amigos, pero no en el sentido de dejarlos ir, sino que sueltas el control que de una otra manera intentabas imponer o accionar en ellos. Porque quizás ahora empiezas a entender acciones, reacciones, eventos, comunicaciones que antes no estaban claros. Y tal vez te va a doler mucho el ver estas situaciones, el darte cuenta de esto. Pero no puedes intervenir en estos eventos que son tan personales. Porque eso también es parte de tu camino y del cambio que estás provocando en tu clan, en tu tribu, en tu círculo de amigos, en tu familia. Y este dejarlos ser, dejarlos existir en ese punto, es uno de los actos de mayor amor que uno puede transmitirle a su familia. Es permitirles vivir su vida libres según las decisiones que han tomado, que nos parezcan correctas o no, no nos corresponde en ese momento a nosotros juzgarlos. Nosotros también de otra manera pasamos por eventos similares y claramente tampoco nos gustaban cuando nos juzgaban o sentirnos juzgados, puesto que en ese momento no entendíamos lo que estábamos haciendo o no entendíamos el porqué del evento. A diferencia que quizás ahora tenemos más amplitud de visión, tenemos una conciencia más sutil, ya que nuestro corazoncito, esta inteligencia cardíaca, nos está guiando y ayudando en este nuevo ciclo. Cuéntame en los comentarios. ¿Te ha pasado algo similar con tu familia? Después de esta despertar o amplitud de conciencia o espiritual, ¿tu relación con tus más cercanos ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? ¿En qué manera? ¿Cómo te afecta ahora? ¿Cómo te afectas a tu entorno? Leer las experiencias que nosotros tenemos ayuda al resto no solamente a entender cómo suceden en otros lados, en otros puntos de vista, sino que también sirve de ayuda para entender nuestros propios procesos. Recuerda que todos nos sostenemos entre todos. Y si este contenido te acompañó o crees que acompañe a alguien más, compártelo. Si esto resonó contigo y quieres profundizar un poco más, nos vemos en Instagram.